Cine, estética y política. La dimensión cósmica. En Satantango de Béla Tarr y La fe del volcán de Anna Polyak. Lo real en bruto no siempre dará por sí lo verdadero. Robert Bresson. El arte crítico, en su forma, se propone generar conciencia de las mecánicas de la dominación para convertir al espectador en actor consciente de la transformación del mundo. Jacques Rancière. En el último Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata, Festifric, se dio un debate muy intenso entre los cineastas Nicolás Prividera y Mariano Ginás. El tema: el cine argentino y la tradición. Las posturas eran un claro reflejo de lo que muestran sus films. Ginás pugnaba por un cine independiente y estético, Prividera por un cine no elitista y por sobre todas las cosas, político. El tenor de la contienda fue elevándose. Ginás le indicaba a Prividera que nadie podía arrogarse lo popular para sí y que no existiría un cine argentino sino un cine a secas. Prividera tomaba el guante y replicaba que el nuevo cine argentino de los 90, que comprende hasta nuestros días, se limita a la representación de jóvenes errantes, de clase media, sin pasado y sin historia, y que las películas de Ginás podrían contenerlo todo, menos la Argentina. Los argumentos, por más ríspidos y antagónicos que resultaran, no solo eran enriquecedores, sino que abrían múltiples perspectivas. Me producen un placer hipnótico las maratónicas películas de Ginás, pero me identifico con el pensamiento de Prividera. Soy de su generación, crecí entre tiroteos y vecinos que desaparecían de la noche a la mañana. Sin embargo, el debate impulsa a pensar otras maneras de hacer arte en un equilibrio entre un cine hiperpolitizado y panfletario y otro deliberadamente estético. Un punto clave los une. Ambos evitan el cine comercial y las alegorías que clausuran el sentido. En el cine de Ginás hay cortes abruptos con la continuidad clásica, y lo atrapante del documentalismo de Prividera es que sale a buscar lo desaparecido que nunca encuentra, pero encuentra fantasmas que dicen con su silencio. La tarea que se impone es pensar una síntesis superadora a partir de líricos y militantes, una expresión artística con la que poetizar lo social en la traumática historia reciente. Poética y terror de Estado. Para varias generaciones de este país, los primeros textos de terror argentino que leímos fueron las páginas tenebrosas del Nunca Más. Un terror que nos tocaba de cerca, que nos recordaba que habíamos vivido y seguíamos viviendo entre los más abominables monstruos de la historia de la humanidad. Relatos equiparables al de nuestros abuelos inmigrantes europeos sobre las guerras y el nazismo, y mucho más de los países del Este, que además padecieron medio siglo de ocupación soviética. La patria invadida es un terror en sí mismo. Todo espectador es un cobarde, afirma el pensador revolucionario Frantz Fanon en La hora de los hornos de Pino Solanas. Desde postulados tan radicales resultaría banal y sacrílego construir expresiones artísticas que trabajen el terror político como variante estética del documentalismo, a las obras que aspiran a ser mera mímesis de la realidad. Hasta resulta imposible pensar al cine en sí mismo. Sin embargo, todo cine es político aunque no se lo plantee de forma programática. Hasta la comedia más insulsa aporta un mensaje. Pero la pregunta que subyace a todo esto es clara. ¿Se puede transformar el terror del crimen, la tortura y el sometimiento político en arte? La respuesta no es simple. A pesar de la sentencia del filósofo alemán Theodor Adorno, escribir poesía después de Auschwitz es bárbaro,
Es indudable que se escribió poesía después de Auschwitz y de la ESMA, y no fue menos poesía ni tampoco un acto de barbarie, pero fue distinta, otra poesía. La negra leche que bebe Paul Celan hasta indigestarse en el poema Fuga de muerte es un oxímoron que da testimonio poético de su cautiverio y de la muerte de su familia a mano de los nazis. Pero su estética rompe con la poesía hegemónica, descoloca, y las reacciones van desde la mofa hasta las acusaciones de sacrilegio. En nuestro país, en épocas de dictadura, hubo un cine que con gran habilidad ensayó metáforas sutiles para decir a través de las mordazas de la censura. La locura como forma de hablar del encierro, la huida de la ciudad para pensar el exilio. La forma figurada era la única posibilidad de decir, de mostrar. Películas como Tiempo de revancha de Adolfo Aristarain o La isla de Alejandro Doria dan cuenta del terror que sumía a nuestro país. Ya en la postdictadura, films como La noche de los lápices o Garage Olimpo son testimonio cabal del terrorismo de Estado, ficciones que recrean hechos funestos de nuestra historia. Sin embargo, estas expresiones están todavía estrechamente ligadas al referente histórico, hacen uso directo de los materiales derivados del terror de Estado. Y el cine no es un mero intérprete de la realidad. Es un arte crítico que tiene un lenguaje propio, un sistema propio, una realidad propia. El cine tiene sus propias maneras y sus propias polémicas. Antológica es la generada en derredor al Traveling de Capo, película de Gillo Pontecorvo de 1960, que puso de manifiesto que un film, en sus rasgos retóricos, temáticos y enunciativos, implica una cuestión moral y que no hay planos inocentes. La mano de Manuel Ribá, un traveling de aproximación que reencuadra el cadáver en contrapicado, poniendo cuidado de inscribir exactamente la mano alzada en un ángulo de su encuadre final, abrió la polémica de una guerra que llevaba 15 años finalizada, pero que aún sangraba por sus heridas abiertas. Jacques Rivette, director y crítico en Cahiers du Cinéma, le endilgaba abyección a ese traveling a Pontecorvo por su pretensión de representar lo irrepresentable, representar el terror con la lógica del verosímil, es decir, como un realismo absoluto. Para Rivette, cualquier intento en ese sentido será necesariamente incompleto y por lo tanto inmoral, ya que cualquier enfoque tradicional del espectáculo denota voyeurismo y pornografía. Esta polémica que aviva Rivette es reformulada por los filósofos franceses Jean-François Lyotard y Jacques Rancière. En sintonía con el planteo de Rivette, Lyotard esgrime que la pretensión de representar el terror va contra la dignidad de lo acontecido, lo cual no parece desatinado. Sin embargo, la vía del arte como experiencia negativa de Lyotard es una apuesta por lo sublime, platónica, en el sentido de que ninguna imagen tendría la dignidad ontológica suficiente para mostrar la idea, y esta sustracción de la imagen irrepresentable conduciría irremediablemente hacia la moral. En disidencia con este postulado, Rancière va a renunciar al sustrato de la imagen por esta vía de lo sublime moral, ya que para él este régimen sustituiría la política por la moral. Para Rancière, el arte debe hacer una experiencia estética del terror, ya no como irrepresentable, sino con la potencia política que conlleva esa experiencia. El género como variante estética. Existe una concepción errada sobre el género. Se lo asocia con el entretenimiento y el entretenimiento con la banalidad. Pero esto no deja de ser producto de un prejuicio. El entretenimiento es popular y lo elitista desprecia lo que le gusta a la gente más allá de su calidad estética y la crítica social política que formule. Cuando Mary Shelley escribe Frankenstein, trabaja con los ladrones de cuerpos.
Los familiares de los fallecidos de aquella época le temían a estos seres nocturnos que trabajaban en la marginalidad para las academias de medicina. Traslada lo social y lo político a lo que se convertiría en una de las mayores obras del género de terror y que es a la vez una lúcida metáfora de la monstruosidad de la razón. El cine de género de los años 40, especialmente Val Newton en la RKO, introduce en Hollywood, mediante una estética del mal y desde la marginalidad de películas clase B protagonizadas por zombies y mujeres panteras, otras miradas frente a las temáticas hegemónicas, operativas, a las políticas de dominación y adoctrinamiento capitalista. En la postdictadura argentina, con las tijeras censoras desafiladas, aparecen films que hacen uso de un recurso narrativo muy productivo: la sustracción en la imagen de los victimarios del terror de Estado. Si bien para una correcta reconstrucción del contexto sustraído se requiere de un espectador con ciertas competencias sobre la política argentina de los años de plomo, careciendo de las mismas, estos films podrían funcionar también como películas de género, ya que el aparato represor de la dictadura se invisibiliza en la pantalla y su potencia destructiva se multiplica en el fuera de plano. En Hay unos tipos abajo, película de Rafael Filippelli de 1985, Julio, su protagonista, se percata de que tiene unos hombres en un auto en la puerta de su edificio. La presunción de que pudieran estar vigilándolo desata un thriller paranoico que concluye con Julio huyendo de la ciudad, de su vida. Estamos en 1985. Ya no era necesaria la alusión, pero el film explota el pasado de esas dos maneras, como testimonio de época y como film de suspense. Más acá en el tiempo, en La larga noche de Francisco Santis, película de Francisco Márquez y Andrea Testa del 2017, basada en una novela homónima de Umberto Costantini, cabe señalar que esta variante como género es una operación estética del guión del film, no de la novela original. Francisco inesperadamente es contactado por una antigua compañera de estudios. La película está ambientada en una Buenos Aires de 1977. Ella inesperadamente le encomienda la misión de avisarle a dos personas que iban a ser secuestradas por la aeronáutica. Sin tener ninguna militancia ni compromiso político, Francisco decide jugarse la vida con el fin de alertarlos del peligro. Para lograr ese objetivo debe atravesar la ciudad nocturna, plagada de monstruos invisibles. Un terror atomizado que puede atacar desde cualquier lugar y que convierte al film en un film político, pero también de terror. Estética y política. Pero se puede ir más allá. Si bien trabajar estos materiales en la dualidad política-género le otorga otro espesor al cine como expresión artística, las posibilidades no se agotan en este punto. Hay un cine que produce efectos estéticos que sobrevuelan esta posibilidad de doble lectura, generando una mirada mucho más abarcadora y crítica de los impactos que el terror de Estado provoca en lo social. Un cine difícil de encerrar entre los bastidores de las categorizaciones. Una cuestión de gustos podría ser. Analicemos dos ejemplos. El director húngaro Béla Tarr ha construido una obra cinematográfica en la que aborda lúcidamente la traumática caída del muro de Berlín y la extinción del sueño socialista. Su cine sintetiza de manera singular la confluencia entre arte y política. Tarr define su obra como un pasaje de lo social a lo cósmico, una desintegración de lo social y político
en una sustancia poética que se integra a la obra articulándola en esta otra dimensión. Rancière, en Después del final, un libro que dedica a la obra de este cineasta, sostiene que lo cósmico no es lo meramente contemplativo, abro cita, sino lo absolutamente realista y material despojado de todo aquello que suaviza la sensación pura, tal como solo el cine la puede ofrecer. Cierro cita. Satantango, de 1994, es tal vez la película más lograda de Béla Tarr, y como todos los grandes revolucionarios de la estética, no lo ha hecho desde la nada, sino a partir de sólidos pilares formales establecidos previamente por otros cineastas como Kenji Mizoguchi, Dreyer, su compatriota Miklos Hanzó, Angelopoulos o el gran maestro ruso Andrei Tarkovsky. 7 horas de duración en un blanco y negro tan bello como asfixiante, ambientadas en un pueblito rural húngaro en días de la caída del muro. Allí vive Stik, una niña solitaria en medio de las lluvias del otoño. Todo es barro, todo es gris, todo apesta. Nadie se ríe, los adultos viven borrachos. Stik es estafada por su hermano que le hace creer que enterrando sus ahorros crecerá un árbol de monedas. Una pequeña metáfora del capitalismo que se avecina y que nos muestra a una niña que no puede esperarlo ni tampoco sobrevivir a ese mundo brutal que habita. Ella es el eslabón más débil de ese pueblo en el que todos se engañan. Stik podría representar la figura del idiota, pero no por su coeficiente intelectual, sino porque tiene la capacidad de absorber completamente el entorno y apostar contra éste. Ya no hay ningún lugar en el nuevo orden individualista para los no aptos, para los incapaces de sobrevivir al mundo del capital salvaje que asoma a sus oropeles. Stik, tras envenenar a su gato, el único ser más débil que ella, guarda un poco de veneno para suicidarse más tarde en una vieja iglesia abandonada. Camina frenéticamente por la campiña gris de una Hungría interior. El plano la enfoca con voracidad, no pestanea, parece en un brote psicótico, parece embriagada del éxtasis de la muerte. Sobre los hombros, bajo su yal improvisado con los retazos de una cortina de puntilla, podría llevar los sueños destrozados de un mundo que la expulsa, los restos de un país a la deriva. Pero lo único que lleva es un gato muerto. No hay un cine a secas como sostiene Ginás, un cine internacional. Hay un cine dominante, el cine maniqueo de Hollywood, en el que el mensaje político es unívoco y reiterativo, el mensaje del imperio. ¿Cuántas películas se filmaron en Hollywood sobre las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki? Ninguna. El cine a secas es el cine del imperio. En cambio, el cine de Béla Tarr es cine húngaro. Es un cine que describe la incertidumbre y el deterioro social de su aldea y desde allí se universaliza. Satantango no enuncia para el deleite de los estetas ni para el fervor panfletario, pero tampoco trae un planteo moral. Lo que encontramos en su esencia es una descarnada lectura social y política, una poética que da cuenta de un terror tan destructivo como invisible. Buenos Aires era un volcán. Pero volvamos a nuestro cine argentino. La fe del volcán, película de Ana Poliak del 2001, es una película secreta y por sobre todas las cosas incomprendida, que también ensaya un paisaje de lo social a lo cósmico.
Un film que enuncia desde una gramática visual extrañada, con relatos en primera y tercera persona confrontando su búsqueda vehemente, la identidad. En el comienzo del film, Anna Polyak, en su rol de actriz, se pregunta: ¿cómo se puede caminar entre cadáveres sin estallar en alaridos? Está sola en un balcón, a punto de suicidarse. Un volcán que vacila, escupir la lava o tragársela. Durante años le había escrito cartas a su maestra sin saber que era una de los 30.000 desaparecidos. Cartas al vacío. Tras un corte abrupto, el film nos arroja a las calles de una Buenos Aires del año 2000. Otro volcán a punto de estallar. Ahora caminamos con Anita, una preadolescente aprendiz de peluquera que recorre la ciudad junto a Danilo, un personaje cuarentón, tan histriónico como oscuro, que trabaja de afilador en bicicleta. ¿Qué estamos viendo? ¿Una proyección distorsionada de la Ana de las primeras escenas? ¿Una pesadilla? ¿Otra realidad posible? No hay respuestas, hay más preguntas. El diálogo entre ellos es siempre indirecto, oblicuo. Los une un cariño ambiguo y opaco. Ante la pregunta de Anita sobre su papá, Danilo le responde dándole a elegir entre varias opciones. Mi viejo trabajaba de pizzero y se comía todo y se puso gordo como un barril y nunca lo pudieron sacar de la pizzería. No pasaba por la puerta. Mi viejo era corredor de autos de Fórmula 1 y ganaba millones de dólares. Mi viejo jugaba de 5 en Racing cuando salió campeón del mundo. Era torturador, mi viejo. Era torturador. Eso es lo que era. A partir de ese momento, la relación entre una niña y un adulto nos pone en un borde. ¿Quién es Danilo? ¿Es una víctima / victimario que se debate en un borde tan filoso como impreciso? ¿Fue un soplón y debe lidiar eternamente con esa carga en la conciencia? ¿Fue parte de los grupos de tareas? ¿Fue víctima de los grupos de tareas? ¿Es un perverso? ¿Es un pedófilo? ¿Es un loquito? Danilo todo el tiempo lee un libro ajado con manchas de sangre y le cuenta a Anita que había hecho un pacto de sangre con un amigo en 1970, que debían encontrarse en un bar de Lanús 30 años después. Cuando ella le pregunta si va a asistir, Danilo se enfurece, la hace bajar de la bicicleta y la abandona. Ella se lleva el libro. La cámara se va con él y comienza a escucharse su voz, pensamiento, resonancia, recitando eslogan de la dictadura. Los argentinos somos derechos y humanos, unas viejas locas que giran en la plaza. Los desaparecidos no existen, no son, no están. Algo habrán hecho, por algo será. Las oraciones se suceden como un mantra generando cada vez más tensión hasta que Danilo explota en un alarido que rompe el trance e interrumpe la escena. ¿Son las heridas invisibles provocadas por el miedo y por la cobardía? ¿Es la sangre inocente, culpable, que brota una y otra vez en las manos? Las imágenes no se explican, chocan entre sí. El film no abre juicio. Los fotogramas avanzan y la relación parece fracturarse. Anita toma un colectivo a Lanús y se sienta en el bar ante la mirada vacía de los parroquianos en las otras mesas. No hay nada en ese bar. Todo se sumerge en un terreno nebuloso, en una complejidad que nos hace pensar en el daño incalculable que las esquirlas del terrorismo de Estado provocan en la psiquis humana. Las dictaduras caen, las heridas quedan.
¿Qué realidad estamos viendo? ¿Cuántas realidades conviven en la realidad? Anita duerme en una iglesia y luego se dirige a la casa de Danilo con una peluca rubia y él la recibe diciéndole que es su hermano mellizo. Las identidades se confunden, todo se confunde. La escena los deja al borde de la cama mientras Anita le coloca la peluca a Danilo. Hacia el final del film, Anita camina en un larguísimo plano secuencia por la banquina de una autopista en construcción, mientras la voz de Danilo se pregunta: ¿qué es la realidad? Transformar es la tarea. Estas películas no portan ninguna verdad, abren nuevas preguntas. Allí radica su potencia poética. Para entender no es necesario un Deus ex machina, como en el teatro griego, o en estos tiempos el número del celular del director. No hay nada que entender, hay que experimentar. ¿Son películas lentas? ¿Quién dijo que las películas tienen que correr? Estas críticas provienen siempre desde los intereses del cine como mercancía comercial, de un cine que justapone peripecias que no dan tiempo a la reflexión. La operación estética del cine como arte crítico es transformar. No son obras herméticas, son obras opacas que construyen sentido desde su oscuridad. Adorno sostiene que la autonomía artística se diferencia de cualquier otro espacio del campo social. Es el lugar donde el sujeto puede realizar la experiencia más auténtica de todas las que tenga en la vida social. Es decir, la autonomía estética es un lugar privilegiado, un lugar de mucho poder. Pero para Rancière, desde un pensamiento posrevolucionario, no existe la autonomía en las artes modernas, puesto que, justamente, la ruptura con lo representativo que hace irrumpir se relaciona con un desorden del todo inmanente a las prácticas artísticas. No se trata entonces de lo representable o lo irrepresentable, de lo abyecto o de lo pornográfico, de la mímesis irreproducible del realismo o de las compuertas cerradas de la alegoría, sino de mostrar estéticamente el terror de Estado, reflejarlo en sus opacidades, en su aullido fantasmal. Estas películas abren de par en par la puerta del sentido, se debaten en la profundidad de las imágenes, se demoran en los largos planos secuencias y por sobre todo desdeñan la manipulación del montaje. Anna Polyak y Béla Tarr intentan expresar con mayor exactitud la realidad tal como los protagonistas de sus historias la experimentan. Pero son a la vez dos artistas absolutamente absorbidos por su arte. Para Rancière, el arte, disociado de su autonomía, no solo es arte, sino que conlleva en sí mismo una inseparable dimensión política. Lo político no se limita a la puesta en marcha de lo ideológico a través del arte, sino por el contrario, es una condición inherente al arte mismo en su experimentación. Puede ser interpretado como un corte de la organicidad en la cual se aloja esta comprensión mimética y analógica de la obra. De esta manera, lo estético se antepone directamente a lo representativo de las artes, pues éstas encuentran una especie de singularidad que las hará emanciparse de la pragmática que proponía lo representativo. Las metáforas que construyen estas películas portan esa singularidad y a la vez contienen y rebasan la mayoría del terror ejercido desde el poder. No vienen a reconstruir las heridas abiertas en la humanidad, porque son heridas que no deben cerrarse. No se proponen guardar con ellas ninguna relación de semejanza. ¿A qué podría parecerse el sinsentido? ¿Qué verosímil tiene el terror de Estado? Comprender, entender,
Racionalizar son verbos imposibles de conjugar con lo indecible. La novedad radical que encierra el terror ejercido por los poderes dominantes sobre la humanidad es lo que se resiste y excede la capacidad de las imágenes de mostrar, de las palabras de decir, pero a la vez lo que se materializa en la experiencia estética. Un arte crítico construye un espectador activo que no suprime las fronteras, las dicotomías, los opuestos y las tensiones, sino que las exalta. Transforma al espectador en un actor que hace de su experiencia estética un medio para actuar y cambiar su contexto inmediato. Ya no es un mero agente pasivo que tan solo recibe sensaciones estéticas. Ahora se atreve a cuestionarlas y así la distancia entre artista y espectador se diluye. La dimensión cósmica no completa el vacío ni suaviza los efectos del terror de Estado, ni las consecuencias de las ideologías rotas, ni tampoco es pura inspiración. Exhibe los huecos de la realidad con una mirada absolutamente realista y material, endijas por las que se filtra una poética que trasciende el trauma de la historia. Un nuevo mundo se puede construir desde el arte crítico. El fin de la política, de la historia y de la estética que se anuncia a viva voz desde hace varias décadas no es más que el resultado de un pensamiento único y conservador que tiende a diluir toda posibilidad de cambio y transformación. ¿Es necesario hacer nuevos films sobre una historia que es siempre la misma? Sí. Se deben hacer nuevos films sobre una historia que es siempre la misma, porque el círculo cerrado está siempre abierto, porque esta poética viene a proliferar el sentido de sus metáforas, a brindarnos la expresión artística, política de una experiencia estética y transformadora.